Miguel Rebolledo. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, Silvita, muy buenos días. Gusto de tenerlo aquí nuevamente en nuestro estudio. El placer es mío también y que le dé la oportunidad de dirigirnos a los televidentes. Ese es el objetivo, entregar siempre la información oportuna. Como dicen las cifras, el 99.7% de los incendios forestales son generados por la acción humana y el 0.03% por causas naturales, que son las menos. Entonces también conversemos un poco, partamos hablando sobre la situación de San Javier en este momento. ¿Cómo se ha visto este último periodo, lo que son las emergencias respecto a lo que son los incendios? Bueno, los incendios forestales, tengo gracias a Dios porque, entre comillas, se ha originado, podríamos indicar que un incendio, considerado como un incendio forestal, que ocurrió hasta hace poco en el sector de Vaquería, que es un predio agrícola por ahí que había un trabajador en un determinado lugar que estaba realizando trabajo con un galletero de todo un esmeril, y eso originó que cayera en chispa al costado donde estaba el pasto, en las mediaciones de él, provocó un incendio. Pero no obstante a ello, son bastantes las cantidades de llamados que recibe bomberos y nosotros también como Comité de Emergencia y Seguridad Pública en relación a quema de pastizales. Y uno de los lugares más frecuentados es, por ejemplo, Orilla de Maule, para allá para la ruta Los Conquistadores, ruta L30M también por ahí. Y como todos los años, bueno, se espera que este año no, pero los focos, ¿cierto?, más, digamos, frecuentes de incendio en el último tiempo han sido Majuelos, de allá de Huerta de Maule, Rastrojos de Niribilo y también de Melosal, el sector de Caliboro Alto. Pero en sí, como le digo, han sido quemas pequeñas, principalmente por quemas de pastizales, y principalmente la mayoría de las personas, sobre todo los agricultores, y no solamente agricultores, acá en las inmediaciones de la periferia, por ejemplo, de la ciudad, hay partes que hay gente que va a botar basura, o la gente, por ejemplo, que elimina desechos de su propio domicilio, quema esto, y también ha provocado, ¿cierto?, que se esté quemando pasto o basura cercano a los domicilios colindantes a la periferia de la ciudad de acá de San Javier. Eso, y también se han generado, por ejemplo, también otras quemas de desechos agrícolas, es lo común de la gente, desechos agrícolas o también desechos forestales. Y como usted indicaba en un comienzo, el menor porcentaje de los incendios por causas naturales son escasas, son mínimas. Esto, como lo dije en una vez anterior, puede ser por una erupción volcánica, ¿cierto?, como también podría generarse por alguna, ¿cómo se llama? Puede ser una tormenta eléctrica también. Una tormenta eléctrica, justamente lo que iba a decir, pero tendría que ser una tormenta eléctrica donde todavía no haya lluvia, porque lo contrario no se originaría. Claro, así que fundamentalmente, ¿cierto?, la situación de San Javier en este momento, pese a que otro año ha sido la de mayor estadística en cuanto a incendios, porque recordemos que las quemas no están autorizadas, ningún tipo de quema, sea la magnitud que sea, aunque alguna persona diga, no, yo voy a quemar una pequeña cantidad por lo menos de basura, no, nadie está autorizado para hacerlo, porque quien lo haga y sea sorprendido, le corresponde la detención, ni siquiera la denuncia, la detención, ¿ya? Y por ejemplo, si el fuego que provoca, ya, solamente sorprendía porque quemó, no se le alcanzó a expandir el fuego, ¿ya? Eso tiene una multa que va de los 61, ¿cierto? Se cobra por UTM, ¿cierto? De las 11 UTM hasta las 50 UTM. Y como pena efectiva, ¿cierto?, de cárcel puede ser de 61 días de cárcel hasta 3 años. Eso es solo en caso de que no sea una persona sorprendida haciendo una quema. No hablamos de incendio forestal, porque si nos referimos a los incendios forestales, la pena, ¿cierto?, esto ya es considerado también como un delito. Entonces, en este caso, la sanción es mucho mayor, ¿ya? Ahí va de 60 años, perdón, de 60 años, de 60 días, ¿cierto?, hasta 20 años de cárcel, ¿ya? Y en el caso de un extranjero, le corresponde, aparte de la penalidad, ¿cierto?, de la afligida de libertad, también que sea expulsado del país. Eso. Bueno, eso, mire, yo justo quería tocar ese tema también que tenía que ver en relación a lo que son las quemas, estas quemas que antes en algunos puntos estaban autorizadas, las que eran controladas, pero ahora ya definitivamente esas
ya no están autorizadas. Usted hablaba de las penas. En caso de ser sorprendidos, no solamente haciendo la quema, sino también generando el incendio forestal. En el caso de San Javier, ¿a ustedes les ha tocado sorprender a vecinos realizando esa acción? ¿O todavía no tienen eso? Claro, para los sectores, por ejemplo, de Orilla Maule se han sorprendido, bueno, o sea, no se ha sorprendido, han habido llamados, porque recordemos, ¿cierto?, que Seguridad Pública también está encargada del COGRI, que se llama, ¿cierto?, que el Comité, ¿cierto?, de ¿cómo se llama?, prevención de riesgo y desastre. Ya, perfecto. ¿Ya? Que antes era el COE. Entonces nosotros ante cada emergencia también acudimos, ante cualquier llamado de bomberos, ¿cierto?, y también tenemos comunicación directa con ellos. Y ahí en esos lugares donde hemos ido, muchas veces cuesta identificar a los responsables, a los que originaron el incendio, o no hablamos diciendo, del fuego que provocaron, ¿ya? Porque uno llega después que se origina, y de repente las personas, aun cuando uno esté hablando con ellas mismas, pero como no les consta, ellos dicen, muchas veces se excusan de que no tienen conocimiento, porque como generalmente se generan a costado de la vía pública, ahora hablemos por ejemplo del caso de Maule o cualquier ruta, la persona, de repente persona puede darse que tira una colilla de cigarrillo mal apagada, un fósforo mal apagado, un encendedor, ¿ya? O provocó voluntariamente, ¿cierto?, intencionalmente un fuego, entonces no lo dice, o fue otra persona, una tercera persona, entonces eso cuesta establecerlo con exactitud como para poder notificar. Claro, nosotros sí muchas veces hacemos la obra educativa de acuerdo a una ordenanza municipal que hay en relación a la limpieza de los sitios eriazos. Ya se les da un plazo estimativo y si no cumplen dentro de ese ya son citados al juzgado de policía local correspondiente. Subdirector, y por ejemplo, y si uno es reiterativo, ¿puede acceder a las penas que mencionó anteriormente, lo que son las multas y la cárcel efectiva en esta oportunidad? Claro. Porque obviamente hay gente que quizás se le notifica, se sorprende una vez, ya pasa un poco una multa más pequeña, pero por ejemplo si es reiterativo, ¿ya puede llegar a las penas mayores? Claro, lo que pasa es que de principio, ¿cierto?, la ley, hablemos por ejemplo de una persona que provocó un incendio forestal. Claro. ¿Cierto?, que son de 5 años y un día hasta 20, ¿ya? Pero si una persona es reincidente, con mayor razón de que esa pena se le puede aumentar considerablemente. No digo que sea el doble, pero sí en muchos días de cárcel más, ¿cierto?, como también en el caso de un extranjero, aparte de ser expulsado, también puede tener alguna otra penalidad, ¿ya? Y como también aquella persona que, aún no provocando un incendio, pero sí generó una fogata, un fuego, una quema no autorizada, también va a aumentar lógicamente, si es reincidente, su pena fictiva. Y también, por ejemplo, recordemos que por fecha todavía no se inicia el periodo estival. Claro. La estación de verano todavía no inicia. Empezaría el próximo miércoles, el 21. Ya, entonces recordemos, ¿cierto?, para toda la gente de que entre noviembre y abril de cada año no están autorizadas ningún tipo de quema, como en otra oportunidad a veces las personas se dirigían a CONAF y lo solicitaban. Ahora no hay autorización por ningún motivo, porque generalmente se originan muchas veces las quemas, como les digo, por responsabilidad del ser humano. Y en este caso, por ejemplo, como usted decía, estamos a punto de entrar en lo que es la época estival, el verano. Usted sabe, me imagino que captó la situación del fin de semana, donde en distintos puntos del país y también del Maule se generaron varios incendios forestales y movió gran parte de funcionarios de CONAF, bomberos, de seguridad, etcétera. Sí. En este caso, esto también es un gatillante para que ustedes como seguridad municipal, en conjunto con los otros organismos correspondientes, sigan haciendo mesas de trabajo para hacer un plan más robusto para enfrentar esta época estival. Claro, exactamente. Por ejemplo, como le hablaba, yo le mencionaba, por ejemplo, lo del COGRI. Claro. Esto, a veces el director de Seguridad Pública, también yo a veces acompaño con diferentes, ¿cómo se llama?, departamentos del municipio, también participa bomberos, ¿ya?, también movilización, SECPLA, señor alcalde, DIDECO, ¿ya?, entre otras entidades, para justamente fortalecer, ¿cierto?, y activar el comité de emergencia ante alguna situación determinada, como principalmente en este caso solo incendio. Y a la vez nosotros, aparte de hacer campaña por la televisión, también vamos a las radios locales y también coordinamos permanentemente acciones preventivas también de accidentes de tránsito muchas veces, y en este caso de accidentes forestales con carabineros. Principalmente para ello escogimos los lugares que son las rutas más concurridas, más transitadas, como la ruta del RTM a Constitución, sí, ruta de los Conquistadores, ¿cierto?, y también todo el sector lo que es Melosal. ¿Ya? Principalmente cubrimos aquellos lugares donde, como les decía anteriormente, estadísticamente
han aumentado la cantidad de quemas o de repente para ir a algún incendio forestal. En el fondo que corresponden al secano básicamente, que son los sectores donde está la forestación, entonces claro, existe más peligro de propagación. En este caso ustedes también como seguridad municipal están realizando un trabajo que es preventivo y educativo con la comunidad. Entonces también, por ejemplo, usted decía que va también a aquí a los canales de televisión, obviamente que siempre las puertas están abiertas para ustedes, las radios locales que también lo reciben ustedes siempre, y también, por ejemplo, van a seguir realizando actividades en el centro de San Javier. Yo a veces también lo he visto realizando actividades. ¿Va a seguir eso para seguir educando a la gente en ese sentido? Por supuesto que sí. Nosotros, por ejemplo, con Carabineros y a veces ¿cierto? Por recargo de servicio, por parte de personas ya de Carabineros, a veces nos aguantamos, ¿cierto? No es que no los quieran apoyar a nosotros, sino que también lo hacemos directamente nosotros. Lo hacemos puerta a puerta en poblaciones, lo hacemos en el sector céntrico y también, ¿cómo se llama? A veces también nos vamos por la ribera del mismo río Loncomilla. A veces, por ejemplo, ahora ya que se están haciendo la apertura de las piscinas, también vamos a esos lugares porque las medidas preventivas, ¿cierto?, son dirigidas a todas las personas, porque también recordemos que muchos incendios a veces se generan por la presencia de turistas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para los turistas siempre se les recomienda, y no solamente a los turistas, sino que cualquier persona que transite por la vía pública. Muchos incendios se originan a raíz del, como le decía anteriormente, de la colilla de cigarrillo, del fósforo mal apagado, del encendedor, de que botan botellas por ahí. La fogata mal apagada también, para que donde hacen camping, donde hacen picnic también, ¿cierto? Ojalá no hicieran una fogata. Y si lo hacen, ¿cierto?, que esté un lugar despejado, completamente despejado, que no esté bajo un árbol o sobre todo si es un árbol frondoso, que pueda con mayor razón, ¿cierto?, si si la fogata aumenta, ¿cierto?, la llama, puede generar, ¿cierto?, que tome el árbol, como también el entorno donde se está haciendo el fuego. Entonces, ese perímetro donde se está haciendo el fuego es conveniente que se rodee de piedras, ¿ya? Ahora, si el fuego, si el aire, el viento que hay en ese momento es muy extenso, ¿cierto?, es fuerte, por ningún motivo hacer esa fogata. Digo, lo estrictamente necesario para ello. Y si después que se hizo la fogata, apagarlo completamente. En lo posible, yo antes de hacer ese fuego, tener agua, ¿cierto?, o tierra, algo que ahora, si yo ando con un extintor, por ejemplo, y ando de turista, también el mismo extintor yo lo puedo dejar cercano ahí al fuego, a mi grupo familiar donde yo estoy, para extinguir el fuego. O sea que cualquier emergencia al tiro para la eventualidad que se me origina algún siniestro, ¿cierto?, involuntario, lógicamente, porque la acción humana es la que provoca la mayoría de los incendios. No hay otra, claro. Sí, es verdad. Y eso era lo que más se comentaba el fin de semana, con lo que yo le decía. En estas transmisiones que se hicieron en los distintos puntos del país donde se mostraban los siniestros también, era lo que más se recalcaba, que lamentablemente la acción del hombre era la responsable de estos incendios que se generaban. Y, por ejemplo, si yo soy testigo, lo conversamos en la oportunidad anterior, pero yo creo que nunca está de más recalcarlo. Sí, lógicamente. Si yo soy testigo y veo esta situación, ¿cómo puedo denunciar yo si veo ahí a personas infragantes haciendo? Claro, ante un incendio, por poner un ejemplo, yo como conductora, según sea quien va conduciendo, voy por la ruta, por la carretera y veo la presencia de un fuego, de una fogata, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, es alejarme del lugar, no seguir circulando ni ojalá no pasar por el lugar. Retroceder, ubicarme al costado de la vía pública y llamar al 130, ¿cierto?, al 130, que es CONAF. Perfecto. El 132, bomberos. 133, carabineros. 134, ¿cierto?, PDI también. Sí. Y también seguridad pública, la línea 800, ¿cierto?, 45 1313, 800 45 1313. Y también el 732 32 1024. 732 32 1024. Ahí, ¿cierto?, nosotros siempre, ante cualquier llamada de emergencia, nosotros siempre acudimos a los lugares también. Claro. Porque muchas veces, ¿cierto?, una de las cosas más importantes es hablar del sitio de suceso, para evitar, ¿cierto?, que de repente curioso gente se acerque al lugar. Porque hay mucha gente que trata de apagar un fuego, pero si el fuego está demasiado descontrolado no conviene ni siquiera acercarse a este lugar por las condiciones, ¿cierto?, de peligro y de vulnerabilidad que puede tener tanto yo como otras personas que también lleguen al lugar. Así que si yo soy testigo de un incendio o de un fuego que ya se escapa a la acción humana como para poder evitarlo, es mejor llamar a quien corresponde, ¿cierto?, como reitero, 130, CONAF, 132, bomberos, 133, carabineros, 134, PDI, seguridad pública, el 800 45 1313 y el 732 32 1024. Así es, entonces ahí usted puede llamar
para generar cualquier tipo de denuncia, porque también es responsabilidad de nosotros como testigos, en caso de alguna emergencia, poder denunciar para que ustedes como organismos de seguridad y organismos de combate de incendio puedan enfrentarlo de forma más idónea. ¿Cierto? Claro, por supuesto. Recordemos que un fuego, un incendio puede generar tanta pérdida, ¿cierto? Hasta pérdidas humanas, como han ocurrido lamentablemente. Y estas recomendaciones, ¿cierto? Muchas veces, aunque parezcan reiterativas, siempre va a ser necesaria. Sí. ¿Cierto? Porque la gente en sí no toma la conciencia adecuada, necesaria, como para que cada año, ¿cierto?, no sea más necesario reiterarla y no ocurran hechos lamentables. Sí. Y también es muy importante, por ejemplo, que la misma gente de la ciudad, que tiene sus casas cercanas al campo, digámoslo, donde hay pasto, ¿cierto?, tomarse el tiempo necesario para hacer un cortafuego. Las casas que son netamente del campo, también puede hacer lo mismo. Ojalá unos 15 metros raspar o echar matamaleza cuando el pasto está verde, para evitarlo, porque en el peor de los casos, si hay un incendio, una propagación de fuego, eso va a llegar por lo menos hasta ahí, o al menos me va a dar margen a que yo pueda reaccionar ante una emergencia determinada. Eso es muy importante. También otro llamado a las personas que por ahí confeccionan carbón vegetal, que también no está utilizado en este tiempo, pero que no se arriesgan a hacerlo. Y cuando lo hagan, ¿cierto?, que se atengan a un plan de manejo, ¿cierto?, para confección del carbón vegetal. Y vuelvo a reiterar, si cuando una persona solicita el permiso para una quema autorizada, ya hablamos ya prácticamente de mayo, si no están las condiciones adecuadas para que lo hagan, igualmente, ¿cierto?, evitar hacer el fuego, ¿cierto?, el trabajo que está autorizado previamente por CONAF, por ningún motivo. Esa es la idea también, entonces, aparte de, obviamente, tener la parte preventiva, que es lo que estamos conversando ahora, también es seguir las reglas básicas, que como dice, desde noviembre hasta abril o mayo, no realizar estas quemas, por favor, porque, insisto, cualquier descuido o cualquier negligencia puede generar un incendio de alta envergadura y no solamente se afecta a la flora, sino que también la fauna que vive ahí y viviendas y hasta personas pueden salir lastimadas, entonces es necesario tomar las medidas preventivas. Por ejemplo, también otro llamado, mucha gente se desespera, cuando hay incendio se desespera, quiere volver a su domicilio. En caso de también, el llamado es a evacuar simplemente con lo necesario. También me gustaría reiterar ese llamado porque yo sé que duele perder las pertenencias, uno lucha por sus casas, pero también la seguridad de las personas es lo más importante. Sí, pues bueno, ahí también como se ven las imágenes, por ejemplo, los últimos incendios forestales que han habido acá en la zona o en determinados lugares, la gente, como usted misma lo dice, hay ocasiones en que a veces no deposita dinero, tiene dinero guardado, claro, tiene un vehículo, hasta de repente una mascota, ¿cierto?, por el valor sentimental, ¿cierto?, sí, y no quiere perder sus pertenencias. Entonces, cuesta mucho, ¿cierto?, sacar a una persona del domicilio que se aleje del lugar cuando ya están viendo prácticamente casi perdido su enseres, su vivienda a raíz de un incendio forestal. Entonces, que en el peor de los casos perder todo lo material, ¿cierto?, pero seguir con vida, que es lo más importante. Entonces, no arriesgarse por ejemplo, a tratar de salvar cosas cuando el fuego está demasiado cerca y ya no hay ninguna posibilidad, ¿cierto?, de tener éxito en sacar alguna cosa. Efectivamente, entonces yo creo que también hay una buena recomendación, igual que en los casos de siniestro como terremoto, tener, para mí, un kit básico en el sentido de tener como un poco de ropa guardado, claro, cosas básicas, tener los documentos siempre a mano y cosas de, en caso de alguna emergencia, poder tomarlos y salir inmediatamente. Las ayudas en caso de emergencia también van a estar, yo sé que los municipios, el gobierno van a apoyar en caso de que pierdan sus viviendas, ustedes también siempre van a estar haciendo el catastro y apoyando, entonces también pierda cuidado en eso. Nosotros estamos hablando ya a nivel macro, cuando ya el incendio es incontrolable y las casas simplemente se pierden. Entonces la recomendación también es esa, nosotros estamos hablando de este nivel avanzado porque la vida de usted, de sus mascotas y de sus familiares es lo más importante, pero también obviamente que tenga sus pertenencias básicas a la mano, cosa de salir, porque las emergencias no avisan, lamentablemente suceden y uno tiene que estar ahí preparado. Exactamente, y como le decía, usted hablaba, ¿cierto?, de un kit de emergencia. También es muy importante que en las casas, principalmente en las casas de campo o colindantes, ¿cierto?, al campo, tener hacha, asadón, una picota, pala, botas, rastrillo, ojalá un casco, rastrillo, cualquier cosa que me ayude, ¿cierto?, a combatir el fuego en caso necesario. Tener manguera, ojalá una manguera no tan delgada tampoco, que me permita una mayor proporcionalidad de agua a dirigir, ¿cierto?, a un lugar determinado. Ahora, si tengo la capacidad de tener un extintor, también es muy importante hacerlo. Sobre todo, mantener este cuidado, porque muchas veces los incendios se originan de noche, es decir, que la situación se complica mucho más.
Así es. Entonces ya lo sabe, Miguel Rebolledo, subdirector de Seguridad Municipal de San Javier, estuvo conversando con nosotros el día de hoy respecto a lo que es la prevención de los incendios, las penas que se rijan y obviamente las medidas que usted tiene que tomar en caso de sufrir un siniestro. Ahí en pantalla están saliendo los números ahí de Seguridad Municipal para que usted pueda llamar, pero también vamos a reiterar los otros que son el 132 de Bomberos, el 133 de Carabineros y el 134 de PDI también. Usted puede hacer la denuncia correspondiente. Y, así que, y el 130, el 130 de CONAF. De CONAF. Ese me faltaba. Sabía que me faltaba uno, pero aquí está mi compañero para apoyarme. Pero ahí con todos sus números telefónicos igualmente podemos socorrer en forma oportuna o por lo menos tratar de hacer lo más que se pueda en un caso terminado. Esa es la idea. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero volver a verlo y que no tengamos que lamentar muchos siniestros este verano, que la gente tome conciencia también. Así es. Ojalá que estas recomendaciones sirvan, ¿cierto?, y se internalicen en cada una de las personas. Así es. Gracias. Y de esta forma nosotros comenzamos a despedir nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora se viene Mauricio MC Becan con su programa Vamos a Qatar y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana para decirle vamos con más positivo. Chao, chao.